Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Amén. Y lo podemos leer todos al mismo tiempo para que lo hagamos de una sola voz, ¿verdad? El versículo 1 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La palabra del Señor, hermanos. Oramos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos, Señor, a continuación de la enseñanza, Padre. Permite, Señor, que aprendamos juntos de tu palabra, que podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, y que reconozcamos, Padre, todo lo que usted es, su grandeza, su poder, y que correspondiendo a ese amor, Señor, podamos comportarnos de una manera recta delante de sus ojos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y pueden regresar en el versículo 1, los que lo hayan pasado. Y vamos a estar aquí, Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 12. Este tema será: siga las instrucciones. Ese sería el tema para nosotros el día de hoy. Y para hoy me gustaría darles un objetivo: que podamos seguir esas instrucciones dadas a los esposos, a las esposas, a los maridos o los esposos, a los creyentes y a todas las personas. Ese es el objetivo del día de hoy, para que podamos llevarnos algo a casa, ¿verdad? Que podamos seguir esas instrucciones y que no solamente se quede acá, sino que podamos continuar, ¿verdad? Que sea algo continuo en nuestras vidas y que eso quede sembrado en nuestros corazones. Como tipo de introducción, me gustaría darles 4 partes que estaremos tocando el día de hoy. Para comenzar, para que despeguemos aquí, ¿verdad?, con la enseñanza, vamos a dar instrucciones para las esposas. Pero los esposos no se van a escapar, ¿verdad? Vamos a tomar instrucciones para los maridos, también, para todos en general, para que nadie se escape, ¿verdad? Que nadie se esconda. Y la parte número 4, vamos a aterrizar ahí el mensaje, ¿verdad?, con algo positivo para que en nuestros corazones quede sembrado y podamos llevarlo en nuestro diario vivir. Entonces, esos son los 4 puntos que estaremos tomando el día de hoy. Comenzando con la parte número 1, que es el despegue para este día, las instrucciones para las esposas. Entonces aquí vamos a estar mirando del versículo 1 al versículo 6. En estas instrucciones que vamos a estar llevando, antes me gustaría darles un pequeño resumen. Para todo lo que nosotros tenemos en este mundo, ¿verdad?, prácticamente todo lo que es creado, viene con un manual de instrucciones. Muchas ocasiones nosotros queremos darnos las que las sabemos todas, ¿verdad? Y nos agarramos algo, nos llega la cajita ahí, todo bonito, ordenado,
Y a veces, por lo menos personalmente, yo he dicho, yo me celo armarlo sin las instrucciones, no pasa nada. Cuando veo va quedando medio chueco, ¿verdad? Yo digo, aquí está pasando algo, creo que alguna instrucción no la seguí. Pero cuando me doy cuenta, a lo mejor puse la parte 1 con la parte 5, la 5 con la 6, y al final de cuentas, todo estaba desarmado, mal hecho, mal armado, ¿verdad? Hay que desarmarlo y amarlo de nuevo. Y bueno, eso es hablando de algo práctico, ¿verdad? Que todos podemos tener. Ahora, en muchas ocasiones, cuando alguien desarma un motor de un carro, cuando lo quiere armar y si no pone las partes en su lugar correcto, después va a ser una explosión prácticamente, ¿verdad? Todo va a ser un completo desastre. Pero llevemos esto a algo espiritual. Si nosotros en nuestras vidas seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de los apóstoles, los profetas y todo lo que encontramos en los ejemplos que encontramos en la Biblia, probablemente podremos tener una vida mejor siguiendo los pasos del Señor, y no vamos a mirar esos desperfectos en nuestros matrimonios, porque vamos a ser guiados por el Señor. Espiritualmente, en muchas ocasiones queremos nosotros saber de que las llevamos todas y que queremos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos. Pero si nosotros seguimos las instrucciones del Señor dadas por medio de su Espíritu Santo, podríamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas y tener algo mejor para ofrecerle al Señor y a los demás. No solamente significa de que vamos a tener una vida feliz y que todo va a estar color de rosa, sino que en todo momento, en los buenos, en las tribulaciones, nos apegamos a las instrucciones y vamos a poder llevar una vida que le agrada al Señor. Y podemos aplicarlo a nosotros, con nosotros y ser testimonio con otros, ¿verdad? Entonces, sigamos las instrucciones que vamos a ver a continuación para que podamos agradarle al Señor y vivir de una forma recta delante de sus ojos. Y que podamos, tanto como esposas, los maridos, los hijos y toda la gente, aún los incrédulos, puedan tener una idea de nosotros que somos diferentes y quieran abrazar lo que nosotros creemos. Porque de eso se trata, de que podamos ser ejemplo a otros. El mayor ejemplo que encontramos en la Escritura es Jesucristo mismo. Él nos mostró cómo serlo. Él nos dejó instrucciones. No solamente me dijo, hagan lo que ustedes quieran, sino que Él prácticamente nos lo mostró y ahora podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas, sabiendo que lo tenemos a Él en nuestro corazón, el que ha creído, y que podemos seguirle sus pasos. Entonces esa es una pequeña introducción que tenía para ustedes. Vamos a continuar en el versículo 1. Y ahí encontramos estas palabras. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. ¿Qué significa esto, mujeres? Refiriéndome a ustedes para comenzar. ¿Qué significa en ustedes esto? ¿Cómo se hace esto realidad en ustedes y en sus corazones? Aquí hay instrucciones para seguir, pero ¿cómo se come eso, verdad? Las mujeres, ¿cómo se cocina eso? ¿Qué le pone primero para cocinarlo? Primero va a poner la carne o los vegetales, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer usted primero para cocinar? ¿Cómo va a hacer esto realidad en su corazón? ¿Cómo lo aplico en mi vida, verdad? ¿Cómo lo aplica en su vida? Entonces, aquí Pedro, sabiendo que están en medio de una persecución, en muchas ocasiones nosotros podemos decir, ok, la persecución nos hace aptos a ellos de que digan, no, estoy perseguido y no voy a seguir al Señor porque pues tengo excusa de que me están atacando, me están buscando. No, en todo tiempo tenemos que dar buen ejemplo, ya sea en tiempos buenos como en tiempos difíciles, no importa la situación. Entonces Él está hablando en este momento a ellos en una forma en la cual ellos pueden entenderlo, ¿verdad? Y pueden aplicarlo a sus vidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ejemplo a mi marido si mi marido no es buen ejemplo para mi vida? ¿Cómo voy a hacerle buen ejemplo a mi esposo si él es un incrédulo y no cree en el Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchas preguntas, pero el Señor nos da las respuestas en su palabra. Si usted tiene preguntas sin contestar es porque no ha leído la Biblia. Tiene que leer la palabra para que usted aplique estas verdades en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esto realidad en la vida? En el principio del versículo encontramos la palabra asimismo.
cuando nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos, es importante que nosotros leamos el contexto. Les explico por qué. Porque si nosotros no leemos el contexto, podemos pensar muchas cosas de la palabra a sí mismo al principio de este versículo. Si leemos el contexto y recordamos la predicación del domingo pasado, vamos a recordar de que está hablando de quiénes, de los esclavos, de las personas criadas. Entonces, si yo leo a sí mismo al principio de este versículo, entonces mi esposa es una criada, es una esclava, ¿verdad? Podemos malinterpretar la palabra del Señor. Y puedo yo decirles, oh, entonces la mujer es una esclava y es una sierva mía, tiene que servirme, tiene que hacer lo que yo le diga, no puede hablar, no puede hacer nada. Pero no es así, hermanos. Se está refiriendo a que así mismo como ellos deben de sujetarse a sus amos, la mujer, cuando llega a conocer al Señor de señores y lo hace el Señor de su vida, ella puede fácilmente aplicar la palabra en su corazón y hacer lo que la Biblia le manda que haga y el papel y el rol que debe de tomar. Igualmente al hombre, pero todavía no llego ahí. Ahorita estamos con las mujeres. Entonces, cuando ella lo hace al Señor dueño de su vida y ve en la Biblia el rol que le corresponde a ella, fácilmente se va a sujetar al Señor primeramente y después a su marido. Pero no malinterpreten, vamos a seguir continuando en este versículo a continuación. Demuestra una comparación esta palabra, pero la comparación debe de no ser interpretada o ser mal interpretada o ser interpretada con mucho cuidado. La Biblia aquí no compara a las esposas con los criados, sino que así como el criado se sujeta a su amo, también la esposa debe sujetarse a su marido. Pero el marido no debe considerar a su esposa como una criada, sino como una compañera del matrimonio. ¿Ven la diferencia? No es su criada, es su compañera. No es alguien a quien ordenarle y mandarle, sino alguien a quien escuchar, con quien compartir, con quien vivir, con quien tener una vida juntos, plena. Pero esa plenitud solamente la va a conseguir si usted conoce al Señor y está con el Señor. De otra manera, puede ser de que esto esté fluctuando en su vida y que no sea una forma adecuada en su vida y que tenga problemas a lo mejor. Pues lea las instrucciones. Hay instrucciones que seguir. ¿Por qué mi matrimonio está inestable? Porque las instrucciones no han sido tomadas. Porque a lo mejor la realidad que leemos no es la que aplicamos. ¿Por qué tenemos esa vida entonces? Simplemente porque tenemos que aplicarlo, aprender a aplicarlo. Pero a veces hace falta entender un poco más la palabra para saber cómo aplicarla también, ¿verdad? Entonces en el contexto vamos a encontrar frases repetidas, pero no significa de que se refiere a lo mismo, ¿verdad? Las mujeres no son criadas, pero son la compañera de vida de su esposo. Amén. La palabra clave sujetas a continuación, ¿verdad? Recuerden el versículo. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas, ¿verdad? Entonces sujétese, hermana. Se podría malinterpretar también en la misma palabra. La palabra sujétense es la misma que encontramos en el versículo 2:13 anteriormente, que significa someteos. Es la misma palabra, se repite aquí, ¿verdad? En este momento, el que mirábamos el domingo pasado. Entonces, ponerse uno mismo bajo la autoridad del gobierno de otro. Ese es el significado. Ponerse uno mismo bajo el gobierno de otro. ¿Cómo nos ponemos nosotros bajo el gobierno de otra persona? Primeramente, poniéndonos bajo el gobierno de Dios. Si no nos ponemos bajo el gobierno de Dios, ¿cómo te vas a poner bajo el gobierno de otra persona? Si no hay sometimiento al Señor, ¿cómo te sometes a otra persona? O es más, ¿cómo exiges sometimiento a otra persona si tú no te has sometido al Señor primero? Son las palabras, las frases que podemos nosotros pensar, meditar y hacer realidad en nuestras vidas. La sujeción aquí en ninguna manera significa que va a haber inferioridad, o en ningún momento significa hay inferioridad a la otra persona. Porque te sujetes a ella no significa que eres inferior. Como les decía, no significa que es su criada, es su compañera de vida. Pero al sujetarse al otro, demuestra respeto uno al otro. Demuestra respeto, no inferioridad. Aquí no está hablando de inferioridad o de ser menos que el otro. Y vamos a ver un versículo más adelante, pero no es lo que la Biblia está mostrando, sino que somos iguales a la vista del Señor, pero tenemos roles diferentes. El hombre tiene un rol dado por el Señor
la mujer tiene otro rol dado por el Señor. Y los dos roles se unen y hacen un buen ejemplo, hacen un buen trabajo juntos, trabajan en equipo y se llevan bien. Pero hermanos, no vamos a hacer a un lado la realidad de que hay problemas, de que en muchas ocasiones van a haber peleas, de que en muchas ocasiones van a llevar mal. Pero si tus ojos están en el Señor y sigues las instrucciones, vas a saber volver nuevamente al modelo original del matrimonio y lo que el Señor quiere para la vida de cada uno. De otra manera, va a ser todo mal, ¿verdad? Va a ser como al principio les comentaba, ese edificio se va a ir por un lado, se va a estar cayendo a pedazos. Pero recordemos de que no solamente es con la mujer, sino que también con el hombre. Ambos por igual, ¿verdad? De la misma manera. Pero ahorita vamos a llegar más adelante, ahorita llegamos ahí. Entonces, esto significa más bien que la esposa está cumpliendo su papel designado por Dios en la familia para fomentar el funcionamiento ordenado del hogar, ¿verdad? Ella está igual, por partes iguales con su marido, trabajando juntos hombro a hombro. Y el hombre también, más adelante vamos a hablar ahí al respecto. En otros pasajes, el apóstol también, Pablo, también encontramos algo similar. ¿Alguien puede buscar por mí, por favor, Colosenses 3:18 y otro que busque Tito 2:5, por favor? Y que vamos a hacer aquí ahorita unos pasajes los cuales encontramos que son similares. Y también cuando se diga que las esposas muestran sumisión a sus esposos, no significa que son muchos que tienen mucho, ¿verdad? Es uno y uno. Recordemos ahí de que se habla hablando de sus esposos solamente, ¿verdad? No de sus esposos en plural. Uno con uno. ¿Alguien tiene Colosenses 3:18, por favor? Amén, adelante, hermano. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Tito 2:5. Amén. Adelante, hermano. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dar buen ejemplo, ¿verdad? Son versículos relacionados, los cuales encontramos en la palabra, que prácticamente nos están hablando de lo mismo, ¿verdad? Son las palabras que hemos estado viendo aquí anteriormente. Entonces, por medio de su comportamiento de la mujer, ¿verdad? Hablando ahorita solamente de la mujer, especialmente, no solamente con sus maridos creyentes, si ella tiene un incrédulo que no crea la palabra, esta frase significa pues prácticamente que es un incrédulo que está en desobediencia con el Señor, que por medio de ese testimonio él pueda ver un cambio en ella. Entonces, aquí podemos encontrar fácilmente una causa y efecto, ¿verdad? Los maridos creen a la palabra del Señor a causa de que la mujer tiene una conducta respetuosa hacia él. Entonces, prácticamente ese sometimiento es respeto hacia su marido, ¿verdad? Continuamos ahí en el versículo 2, hermanos. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Y prácticamente nos está hablando lo mismo, ¿verdad? Pero contemplen, vivan, apliquen esa verdad en el corazón. ¿Para qué? Para que esto pueda ser ejemplo a sus esposos primeramente en su hogar y a otros, ¿verdad? Después en el hogar también. Entonces, al ver estas palabras aquí, podemos hacer la realidad en la vida, ¿verdad? Como ustedes como mujeres y más adelante nosotros como varones. Amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, con el versículo 3, 4 y me gustaría leer los 5 versículos a continuación, 3, 4 y 5. El versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Y en estos versículos, hermanos, cuando yo los estaba leyendo,
se me vino a la mente algunas ocasiones cuando anteriormente yo había escuchado algunas predicaciones en las cuales mandan a la mujer que no tenga que vestirse de una forma desadecuada, que no puede entrar a la iglesia de ninguna manera, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Yo no estoy diciendo que es malo, sino es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero no significa que sea lo que la Biblia exactamente está diciendo en esta parte de acá. A mí me gusta la idea de pensar de que está bien lo de afuera, pero el Señor ve lo de adentro, ¿verdad? Claro, lo de afuera también lo ve, pero lo de adentro es importante en una gran manera. ¿Por qué lo decimos? Porque la palabra del Señor nos está hablando aquí, ¿verdad? En estos versículos de esto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Si nosotros leemos solamente ese versículo, podríamos, como vimos anteriormente, comenzar una predicación de ese versículo, y con ese versículo yo los mando a que todos se pongan traje y corbata ahorita mismo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. La palabra del Señor se trata de que sepamos interpretar lo que Él nos está diciendo. Para nosotros no hay ningún problema en que la mujer le dedique tiempo a verse bien, ¿verdad? El Señor no nos ha hecho para que vivamos como mendigos, ¿verdad? Que estemos ahí revoltosos en la calle y que no nos alistemos. Pero hermanos, si nos vemos bien por fuera, que nos veamos también bien por dentro. No solamente se trata de vernos bien por fuera, sino que también se vea bien por dentro, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hemos mirado los primeros versículos de que se lograba ¿cómo? Dando buen ejemplo a su marido, a las mujeres, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a los hombres, no se me apuren. Pero, ¿cómo se logra esto? Dando buen ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Déjenme, les pongo aquí una foto para aclarar un poco más y que tengamos un poco de visualización. Si yo les pregunto a ustedes ahorita mismo, ¿qué árbol es ese? ¿De qué fruto es? Pareciera de mango. El pastor tiene más, como que le gustan los mangos, ¿verdad? Pero ese árbol que está ahí, el que lo conoce a lo mejor puede decir es un fruto de mangos. Y saben que ese árbol se ve hermoso, frondoso, grande, verde. ¿Cómo se ve usted por fuera? ¿Se ve como ese árbol? ¿Usted cree que lo que sale del corazón habla la boca y dice la palabra del Señor? ¿Cómo se ve su fruto? ¿Se verá como es? Le tiró el pastor, ¿verdad? Ahí un aplauso al pastor. Sí, el árbol de mango, claro. Sí, era un árbol de mango. ¿Cómo se ve el fruto de ese árbol? Se ve como lo que tiene por dentro, ¿verdad? Lo que está en él, dentro de él, hace que ese fruto se vea hermoso, está cuidado, está regado, está tomando su sol, y todo lo que tiene, como dice ahí, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Como el árbol que tiene el arroyo al ladito y todo el tiempo se está alimentando y se ve bonito. Pero ¿qué tal si yo le enseño ese mismo árbol, pero nos acercamos a ver su fruto podrido? Bueno, lo que estaba adentro era una enfermedad, ¿verdad? No era algo bueno. Nosotros en otros tiempos, dice la Biblia, éramos enemigos perdidos, estábamos fuera del plan del Señor. Pero dentro del plan del Señor no solamente se trata de las apariencias, sino también se trata del fruto interno, externo, todo completo. No solamente uno, ¿verdad? Ese fruto lo puede dar otra persona que no es creyente, que no le cree al Señor. Pero si usted ve esos frutos, ¿cómo tiene que comportarse? También bien, y ya vamos a llegar ahí más adelante, de la misma manera. Pero que ustedes se vean todos, ¿verdad? Ahorita mismo las mujeres como ese árbol, bien frondoso, cuidado, no mal, ¿verdad? Todo, que se vea todo bien. Pero preocúpese por lo interior. Preocúpese por buscar del Señor. Preocúpese por estar bien con el Señor. Y hay instrucciones en la palabra para usted, para que no solamente se vea lo de afuera bien, sino que lo de adentro también. Que sepamos cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y primeramente, si usted lo nota, lo está diciendo en su hogar, ¿verdad? Con su marido. Que el que es creyente o incrédulo, no importa, pueda dar testimonio de usted de que ese es su fruto, ¿verdad? De que ese es el fruto que usted está teniendo en su hogar.
El comportamiento exterior es importante, pero también el carácter interior lo es más importante. Nuevamente, se debe hacer una interpretación con cuidado del texto. Pedro no prohíbe absolutamente que una mujer se atavíe con el cabello bien cuidado, joyas, vestidos bonitas en el 3:3. El texto enfatiza la prioridad principal, como les explicaba. La prioridad principal debería de ser ¿cuál? El interior, la comunión con el Señor. La comunión con el Señor no es algo visible, ¿saben ustedes? Es algo invisible. Dice él que nosotros lo amamos a Él sin haberle mirado. La comunión con el Señor es lo más importante aquí que su apariencia externa. Primero su apariencia interna, la del corazón. El interior de una persona. Tu carácter interno, ¿cuál es, verdad? ¿Es incorruptible o es corruptible? ¿Se daña fácilmente o tiene valor ante el Señor y continúa intacto sin ningún problema? ¿Tu espíritu es afable y apacible o es rencoroso, envidioso, de gritonerías? ¿Cuál es tu interior, de la condición de tu corazón? El buen comportamiento exterior de una esposa o de cualquier persona proviene del carácter interior. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, como mirábamos anteriormente en 1 de Pedro 1:23, si usted ha nacido de nuevo a la vida nueva como creyente, ¿cómo se ve esa verdad en su corazón ahora? ¿Somos valiosos ante la vista de Dios o no? Porque recordemos de que esto lo dice la palabra, ¿verdad? Y si usted quiere creer una verdad, no crea cualquier verdad, crea esta verdad. Que nuestro interior vale a la vista del Señor. Que nuestro interior es valioso a los ojos del Señor. Esa verdad créala y llévesela a su casa y practíquela. Las joyas, los vestidos y todo está bien y se ven bien, pero se ve mejor un corazón recto ante el Señor. Se ve mejor un corazón recto ante el Señor. Entonces crea la verdad, ¿verdad? Que el interior de nosotros es de gran valor y gran estima para el Señor. Aplíquelo a su vida y póngalo en su hogar, ¿verdad? En cualquier lugar. Y de igual manera el Señor no solamente nos dice que hagamos eso, también nos muestra por medio de su Espíritu ejemplos los cuales podemos seguir. Leíamos en el versículo 5 anteriormente que encontramos ejemplos en la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente ahora, en tiempos antiguos, las mujeres se ataviaban de una manera honrosa, obedeciéndole al Señor. Dice el versículo 5, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Y si miramos este versículo en dos partes, dos porciones, la primera se refiere en plural. A todas las mujeres del Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos que usted como mujer puede seguir. A lo mejor no podemos ir a verlos todos ahorita mismo, pero ahí mismo encontramos un ejemplo en el versículo 6, ¿verdad? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Quieres encontrar un ejemplo a seguir? Están las mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Quieres un ejemplo más claro? Mira el comportamiento de Sara con Abraham. ¿Qué significa la palabra obediencia en esta porción que hemos leído anteriormente? En el idioma original griego significa escuchar a alguien con la intención de ser sumiso u obediente. Escuchar a alguien con la intención de ser sumiso e obediente. El hecho de que ella lo llamara Señor no significa que las mujeres hoy en día tienen que decirle Señor, 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 ¿verdad? Que a lo mejor muchos hombres quisieran escuchar eso. Pero eso es algo que se hacía de respeto en aquel tiempo, ¿verdad? Con el contexto histórico de aquel entonces. Aunque no está mal que lo haga ahora, si lo quiere hacer, adelante, hágalo. Pero el hecho de que ella lo llamara Señor significa de que ella tenía este corazón dispuesto a escucharlo, obedecerle. Pero recordemos, como decíamos anteriormente, no es su esclava, no es su criada, es su compañera de vida, ¿verdad? Entonces, tanto la mujer tiene que tener ese corazón de escuchar a su marido, como ahorita vamos a ver más adelante el marido también lo que tiene que hacer. Entonces también encontramos la frase que son hijas de Sara y sin temer ninguna amenaza, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto.
Entonces significa a que tiene la descendencia prácticamente viene de ella, pero de no temer ninguna amenaza significa a que no tienen ningún miedo o temor a nada, ¿verdad? Perdón. Se refiere a tener a no temer la intimidación humana o rendirse al temor. No tiene la mujer que rendirse al temor, ¿verdad? ¿Saben por qué no debe de la mujer de rendirse al temor? Porque una verdadera mujer no le va a temer a nada más que al Señor. Y su confianza va a estar puesta en el Señor. Entonces, si su confianza está en el Señor y le teme a Él, recordemos anteriormente que el temerle al Señor no es esconderse de miedo, sino tener una vida recta delante de sus ojos que le sirve solamente a Él. Entonces, con esto podemos resumir prácticamente una buena parte de los 6 versículos, de que lo que la mujer tiene que hacer, primeramente, sujetarse al Señor, tenerle miedo al Señor, no, tenerle temor al Señor, ya no lo veo, pero si usted se sujeta al Señor, le cree al Señor, tiene temor del Señor, anda siguiendo su palabra y anda en paz con Él todo el tiempo, buscando su rostro, va a ser fácil que tome su rol como pareja y va a ser fácil que tenga una vida con su esposo bien, ¿verdad? No sé si me quedo claro con esto, pero creo que es un muy buen tema para compartirles. ¿Quedó claro lo del árbol de mango y de su fruto, hermanos? Bien. Entonces podemos pasar a la parte número 2. Ahora los esposos, los maridos, el cónyuge masculino, en esta parte de acá, me voy a referir a él ahora, ¿verdad? Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Asimismo, hermanos, igualmente, la misma palabra aquí repite. No significa que igualmente son mujeres, hermanos. Igualmente, como a la mujer se le habló, a nosotros también se nos habla. Y podríamos decir que del versículo 1 al 6 solamente se refería a la mujer. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que es algo de uno con el otro. Porque así mismo como ellas, ahora la palabra nos está hablando que nosotros de la misma manera que a ellas, lo hagamos. Así como tanto ella debe de respetar a su esposo, también aplica para el hombre. El hombre también respete a su mujer. Igualmente, como lo que hemos leído anteriormente, aplíquelo usted también, varón. Así como ella se sujeta al Señor en todo, también sepa cómo hablar con su mujer respetuosamente y tomar el rol que le corresponde como hombre de hogar, ¿verdad? Usted es el esposo y tiene un papel importante ante los ojos del Señor. Usted como esposa tiene un papel importante ante los ojos del Señor. Pero de la misma manera, con el mismo respeto, uno al otro, escúchese sinceramente y apóyese uno al otro. Pero la mujer tenía 6 versículos anteriormente explicados a ella. El hombre, contando el 7, tiene 7, ¿verdad? Uno más. Porque así mismo como los 6 anteriores aplican para usted, como el 7 que vamos a ver a continuación. Entonces, no he estado solamente predicando a la mujer, sino a ambos. Ambos estamos aprendiendo juntos. Ambos debemos tener el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo amor uno por el otro. Pero nosotros hay algo más aquí que él nos está diciendo. Dando honor a la mujer. Vivir sabiamente con ella. Y ¿saben qué? Como un vaso más frágil. Aquí hay unas frases las cuales podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces no solamente las mujeres necesitan instrucción, sino también los maridos necesitan instrucción. Necesitamos también aprender del Señor. Necesitamos primeramente sujetarnos al Señor, tomar el rol que nos corresponde y de la misma manera que la mujer, seguir en temor al Señor haciendo su voluntad. Igualmente, de la misma manera, ocupamos instrucciones unos a otros.
La frase vivir sabiamente significa, hermanos, de que nosotros, referentemente sabiendo de que somos cristianos, debemos de morir y vivir con las esposas en una verdad bíblica. ¿Qué significa vivir con nuestras esposas con una verdad bíblica, hermanos? Que vamos a aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas de tal manera que podamos ser ejemplo para ellas y para otras personas. Y si nosotros tenemos esa verdad bíblica en nuestros corazones, vamos a tener un espíritu comprensivo hacia ellas y hacia otros también. Entonces, si nosotros tenemos este corazón comprensivo y sensible que nos manda la Biblia, va a ser fácil que nosotros demos honor a la mujer como ella se lo merece. Dar honor a la mujer no significa de que vamos a tratarla, como veíamos anteriormente, como una criada, o que ella va a estar a mis órdenes en todo lo que yo tengo que mandarle, sino que dar ejemplo a la mujer significa ponernos en las manos del Señor y poder de esa manera poder tratarla de una forma como Dios manda, ¿verdad? Esto es la forma bíblica, tratarla como Dios nos está mandando. Y en esta instrucción, en este versículo, nos está diciendo, vivan sabiamente con ellas, apliquen la palabra a sus vidas, aplíquenla en su hogar, ¿verdad? Den honor a ellas, respétenla, vivan con ellas como quien es, pero ¿saben qué? Hay un punto más aquí que Él nos está dando, como un vaso más frágil. ¿Qué significa que la mujer es un vaso más frágil? No significa de que la mujer se quiebra fácilmente. Tampoco significa de que la mujer está hecha de vidrio y que no la puedes ni mirar porque se quiebra, ¿verdad? Significa de que la mujer también es una guerrera como el hombre, sí, pero Dios ha puesto en el hombre más fuerza que la mujer, ¿verdad? El hombre normalmente o particularmente siempre va a ser más fuerte que la mujer. Y no es de que seamos changos gorilones, ¿verdad? Pero la mujer siempre va a ser un poco más débil que el hombre. Claro que hay excepciones, pero en la mayoría de casos la mujer siempre va a tener un rol físicamente hablando más débil que el hombre. Pero eso no le da al hombre derecho a que la maltrate, sino que la proteja. Es al contrario, no maltratarla, sino protegerla. Entonces, lo que Dios nos ha dado a nosotros no es para que nosotros nos ensanchemos con las esposas, sino para que las protejamos y las cuidemos. Dios hace todo perfecto, ¿verdad? Él no nos hizo de esa manera solamente porque... Pero eso no significa de que el hombre no reciba también ataques. Eso no significa que el hombre también no se quiebre de vez en cuando. Pero la mujer, podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? Aguanta menos, ¿verdad? Aguanta más el hombre por la forma que él es. Los guerreros, también hay guerreras, pero los guerreros eran los que se utilizaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los hombres fuertes, listos para la batalla. Un pequeño ejemplo que yo encontré ahí, ¿verdad? Podríamos decir que el hombre es ese vaso medio quebrado y la mujer es el que está quebrado, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente, no es que ustedes estén así. Pero el hombre aguanta más, ¿verdad? Está más fuerte, da más batalla. Pero eso que él es y la fortaleza que él tiene, debería de utilizarla para fortalecer a la mujer y no permitir que se quiebre, ¿verdad? Todo lo contrario. Tienen que ser dos vasos ante los ojos del Señor, listos para ser reusados, ¿verdad? Que Él los pueda utilizar en una manera exquisita. Entonces, hombres, nosotros también debemos de tratar bien a la mujer. Nosotros también tenemos que vivir sabiamente con ella, de una manera que el Señor nos ha mandado. Y también aplican para nosotros los 6 versículos que hemos leído. Así que no piense de que no, ¿verdad? Aplíquenlos a su vida también. Y de la misma manera como la mujer debe sujetarse al Señor, primeramente el varón, sujétese al Señor. Póngalo a Él en primer lugar en su vida. Y saben que Él paga mejor que cualquier otro. Él es lo mejor que puede tener en su vida. Entonces, hombres, alcen la mirada, ¿verdad? Y pongámonos ante la familia y sigamos adelante, que el Señor nos dará la recompensa, ¿verdad? Él es el que está delante de nosotros, detrás de nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros, como aprendíamos anteriormente también. Pongamos nuestra confianza en el Señor, que Él es el único en quien podemos poner nuestra mirada, nuestros ojos y todo. Y seamos el ejemplo a la mujer. Escuchémosla, seamos pacientes con ella. Sabemos de que no somos iguales unos con el otro, pero debemos de escuchar a la mujer, ser sensibles con ella,
Claro, la sensibilidad en el hombre está un poquito dura, ¿verdad? Pero seamos sensibles con la mujer y sepamos escucharla también, porque ella es parte de nuestras vidas y si somos un matrimonio en el Señor, debemos de demostrar eso, ¿verdad? Pero apliquemos todo lo que hemos aprendido anteriormente, hombres, y también sumémosle que tenemos que darle honor a la mujer, que tenemos que vivir sabiamente con ella y tenemos que considerarla porque ella es un vaso más frágil. Nosotros físicamente somos más fuertes, pero para protegerla, para cuidarla y para estar con ella como Dios manda, ¿verdad? Y ¿saben qué? Hay un premio con eso. Sus oraciones son escuchadas mejormente del Señor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos pensar de que ¿por qué el Señor no me escucha lo que le estoy pidiendo? Bueno, primeramente no te estás sujetando a Él. Segundamente te mandó a hacer algo, no lo has hecho. Y probablemente para terminar la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Tu mujer está maltratada. Entonces, hermanos, cuidemos a las esposas, ¿verdad? El Señor nos manda que seamos buenos y amables con ellas. Amén. Terminamos el segundo punto ahí, pasamos al tercero. Instrucciones para todos los creyentes, versículos del 8 al 11. Y lo voy a dar un poquito largo, miren hermanos, para que ya casi vamos a terminar, ya casi. Está caliente, ¿verdad? Pero está bien, todo es para el Señor. Del 8 al 12. Finalmente, sed vosotros de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, les voy a decir algo. Si ustedes en su hogar están bien con su esposa, va a ser fácil que este versículo puedan cumplirlo también. Es fácil que nos podamos llevar bien unos a otros siempre y cuando estemos bien en el hogar, ¿verdad? Y ese amor fraternal del que habla la palabra del Señor es de hermanos, ¿verdad? Ese amor tendría que estar gobernando nuestros corazones todo el tiempo, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todo esto debe de aplicar a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que seamos verdaderamente los creyentes que el Señor nos manda que seamos, ¿verdad? Entonces, que Pablo y Pedro se confunden los nombres. Pedro nos estaba aquí dando instrucciones anteriormente para las esposas, para los maridos, pero ahora en este resto de estos versículos que vamos a estar leyendo, él ahora está enfocando también en todos los demás. Nadie se me escapa, dijo Pedro. No importa que estén en persecución, todos tienen que saber y comprender esto, ¿verdad? De que tienen que ser de esta forma, de esta manera. Hermanos, a lo mejor, como vamos a ver en el siguiente versículos, es difícil cuando las personas no son creyentes y nos tratan mal. Pero debemos de estar siempre con los ojos en el Señor y dándole buen ejemplo, ¿verdad? Tratar bien a todos los hermanos. Los creyentes deben de ser de un mismo sentir, lo cual habla de la unidad. Un grupo unido de creyentes puede lograr mucho. Un grupo dividido tendrá muy poco éxito. Y esto lo podemos mirar en todas las circunstancias. Muchas veces en nuestros países a lo mejor hemos escuchado, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Bueno, si somos un grupo de creyentes que creen en el Señor y estamos unidos y hay unidad, vamos a lograr mucho. Pero si no, hermanos, es como cuando dice la palabra, separados de mí nada podés hacer, ¿verdad? Si no estamos unidos con el Señor, estamos divididos. Misericordiosos significa que mostramos preocupación por los demás. ¿Cuántas veces usted ha mostrado preocupación por otras personas que no creen en el Señor? O por los mismos hermanos. ¿Cuándo usted ha sentido esa misericordia, esa compasión, esa preocupación por ellos? Y la palabra que se utiliza aquí, hermanos, no solamente es una palabra de que, ok, siente misericordia por ellos, sino que es algo más allá, que venga de nuestras entrañas hacia afuera. Es más intenso. A lo mejor en nuestros tiempos decirlo de que de nuestras entrañas para afuera no se entiende muy bien como deberíamos, aunque a lo mejor sí, pero tal vez se entiende más con todo el corazón porque le hemos dado más énfasis al corazón. Pero en aquel tiempo ellos tenían un énfasis como en las entrañas, como que todo provenía de ahí. Pero ellos estaban hablando de algo profundo que sale de dentro de ti hacia afuera. También dice que seamos amigables o amistosos los unos con los otros, ¿verdad? Que podamos saludar y hablar con los demás con esa amabilidad de todo un creyente también. Versículo 9.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Ahora, hermanos, podremos pensar de que dar mal por mal se está refiriendo solamente a una persona que no es creyente, que te trató mal y que tú no tienes que pagarle mal por mal. Puede suceder también con el creyente, sí puede suceder también, pero estamos pensando de que se refiere a que te hacen mal y tú qué tienes que hacer, un bien, ¿verdad? ¿De qué? El Señor les decía anteriormente cuando estaba predicando, ¿de qué les sirve a ustedes de que traten bien a los que les hacen bienes? ¿Eso no hacen también los incrédulos? A los que les hacen males, háganles bienes para que el Señor pueda deleitarse en sus obras, ¿verdad? Ahora, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cuántas veces usted ha bendecido a otra persona que lo ha tratado mal, mi hermano? ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios lo bendiga, aunque me ha costado del corazón salir? En muchas ocasiones eso sucede, ¿verdad? Pero cuando hemos practicado lo que leemos en la palabra, cuando lo hemos hecho realidad en nuestros corazones. La palabra clave maldición se refiere a abuso o insulto. No regresando maldición por maldición. No regresando abuso por abuso o insulto por insulto. A veces, no los voy a negar, puede sentirse atraíble, ¿verdad? Regresar o tentador, regresar el mal comportamiento uno con el otro. Pero el creyente debe responder con bendición, ya que no solamente le corresponde hacerlo porque es una obligación, sino que le corresponde hacerlo porque él ha sido llamado a heredar bendición. Si tú has sido llamado a heredar bendición, no puedes tú impartir maldición. Si tú has sido llamado por medio de bendiciones, no puedes tú dar maldiciones, al contrario, a la otra persona. No sería fiable, no sería pensable, no sería lo correcto devolver mal por mal. Tendría que ser un corazón distinto. Un corazón que ama y que da y responde en una manera positiva y bien. Al maltrato, a lo bueno y a todas las circunstancias. ¿Cómo reflejamos como cristianos que somos verdaderamente seguidores del Señor? Dando bien por males, ¿verdad? Hablando bien de la persona y contestando de la manera que al Señor le gustaría que contestemos. Versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pedro aquí va a estar dándole un poquito más adelante, ¿verdad? A ellos para que continúe aún mandándoles a que hagan estas instrucciones para que, no solamente para que las hagan, sino que para que tú puedas recibir alguna cierta recompensa de ello. No solamente vas a ganar de que el Señor te ve con buenos ojos, sino que tus días van a ser mejores. No solamente vas a ganar de que el Señor esté contento porque te estás moviendo en una forma que le agrada a sus ojos, sino que vas a estar teniendo buenos días, días de refrigerio. Encontramos algo similar en un salmo más ahí, en Salmo 34, del 12 al 16, si usted desea leerlo en su casa, ¿verdad? Pero es una referencia a este Salmo 34, del 12 al 16, pero es una referencia a ello. Si tú quieres ver buenos días, si tú quieres tener esos días buenos en los cuales has deseado, sigue las instrucciones que el Señor te da. Sigue las instrucciones que el Señor te ha dado. Y nos está dando aquí puntos los cuales podemos seguir y nosotros podemos saber y entender que cuide sus labios a no hablar engaño. Porque nosotros hemos encontrado en la palabra, no solamente aquí, sino también en Santiago, ¿verdad? Referencia a ello, lo cual puede estudiar usted en su hogar también. Pero
El Señor sabe de que una palabra ofensiva puede dañar a una persona. Si usted lee toda la vida de Jesucristo, nunca va a encontrar alguna palabra de Él que haya hecho sentir mal a otra persona, ¿verdad? Sino que Él sabía cómo tratar a las personas. Él sabía cómo guiarlos a la verdad. No hubo engaño en la boca del Señor. Entonces nosotros no estamos siguiendo solamente una orden, sino que estamos siguiendo el ejemplo del mismo Jesucristo que nos mostró. Y de esa manera podemos tener una vida agradable a sus ojos, días buenos para nosotros. Y no significa que nunca va a llegar la enfermedad a tu puerta, que nunca vas a sufrir. Pero si estás con el Señor vas a estar bien y vas a tener días buenos. Hay muchas personas que aún en el hospital muriéndose ya para irse, nunca se quejan del Señor. Hasta el día de hoy he sido fiel y estoy listo para irme con el Señor. No significa que no va a haber enfermedad, que no va a haber días malos. Significa que tus días son buenos porque estás viviendo con Él en una forma en la que a Él le agrada. Eso es el significado verdadero de los días buenos. Estar en paz con el Señor y viviendo según el propósito que Él nos ha dado. En el versículo 11 también hace referencia a ello. Dice: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígalo. Prácticamente es lo mismo. Aplique el versículo 10 y va a tener el versículo 11 en su corazón. Si usted aplica el 10 en su vida, se va a apartar del mal fácilmente. Va a hacer el bien y va a buscar esa paz, ¿verdad? Esa es una orden. Buscar la paz y seguirla. Hermano, no significa que la paz solamente venga porque venga, ¿verdad? En algunas ocasiones van a haber guerras para que haya paz. Pero usted tiene que ser fiel y confiado en el Señor para que esa paz perdure y continúe. Cuando la Biblia nos habla que seamos pacificadores, no significa que vamos a estar todo el tiempo sin decir nada, ¿verdad? Van a haber conflictos, pero todo eso debe de llevarse a los pies del Señor y de esa manera poder tener paz con el Señor y con los hombres. Buscar la paz a veces significa ser pacificador. Pero si buscamos esa paz, aunque haya una guerra, se va a lograr la paz porque nuestra fe está confiada en el Señor. Y ¿sabe qué? Si le encontró esa paz, sígala, continúe de esa manera. Siga así, adelante. Que ahí está bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues creo que ahora sí ya estamos culminando acá. Vamos a comenzar a bajar, ¿verdad? Un poco aquí ya para terminar este pequeño aterrizaje, el cual estábamos hablando. Pero que todo lo que hemos aprendido, hermanos, a seguir las instrucciones, sea una realidad en nuestras vidas. La Biblia nos dice de que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el Señor, hermanos, esta sería una hermosa promesa, sí, claro que sí. ¿Quién no estaría feliz y contento de saber de que los ojos del Señor están sobre usted? Si usted está siguiendo sus pisadas, siguiéndole a Él, usted estaría feliz de que los ojos del Señor están sobre usted. Sería felicidad, ¿verdad? Saber eso. Pero sería de temor pensar de que el rostro del Señor está contra de ti porque andas haciendo el mal. ¿En qué posición estamos nosotros en este versículo? ¿El Señor nos está mirando, está deleitando en lo que hacemos? ¿O el Señor se está mirándonos y nos está mirando con unos ojos en contra de lo que estamos haciendo? Estudiemos nuestros corazones y veamos en qué posición nos encontramos con el Señor. ¿Qué es lo que Él piensa de nosotros? Porque al final de cuentas, hermanos, lo que el Señor nos manda a hacer es que tengamos temor de Él. Es lo principal. Si podemos tener temor de Él y sujetarnos a Él, va a ser fácil poder continuar con las instrucciones. Pero si nuestra mirada está puesta en otro lugar, tenemos otros intereses, no tenemos todo lo que necesitamos con Él,
Probablemente estamos equivocados, estamos armando un edificio equivocado si somos cristianos. O tal vez algunos nunca han creído en el Señor y nunca lo han aceptado en su corazón. Y sería buen tiempo para que lo hicieran, de que creyeran en Él, para que pudieran continuar con las instrucciones de la forma de vida como Él nos manda. Porque en muchas ocasiones, cuando no conocemos al Señor, pensamos de que todo está bien, pero no es así. Hay que creer en el Señor para que podamos encontrar la plenitud en Él, porque Él es pleno, Él es completo, Él es único. Entonces deleitémonos en saber que el Señor nos está mirando con esos ojos de que somos justos y que escuche nuestras oraciones y que no tengamos temor de que Él el día de juicio nos va a decir: ¿qué estás haciendo con lo que te di? Si te permití estar en esa vida tantos años, ¿por qué no hiciste lo que te mandé, verdad? Recordemos de que como creyentes sí somos salvos, es cierto, vamos al cielo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? El Señor sí nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo con lo que tenemos, con lo que nos ha dado. Entonces apliquemos las verdades que hemos aprendido hoy, que podamos continuar siguiendo al Señor. Recordemos de que el carácter interior de nosotros, tanto mujeres como hombres, es de gran valor y estima ante los ojos del Señor. Que los hombres y las mujeres, todos somos herederos de la misma manera del Señor también. Que el Señor está, como veíamos aquí, en contra de los que hacen el mal. Pero alabemos a Dios también, porque sus ojos están sobre los justos y sus oídos abiertos a nuestras oraciones. Recordemos que las mujeres deben obedecer al mandato de someterse a sus maridos. Pero también recordemos que los maridos deben obedecer los mandatos de morar con sus esposas con sabiduría y honrarlas también. Todos los creyentes debemos de obedecer los mandatos en plural, de dejar de usar la lengua para hacer el mal o para el engaño. Pero todos debemos de buscar tener paz y seguirla también, apartarnos del mal y hacer el bien.